Noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche 97.3 FM presenta La Delgada Línea con Roberto Oropeza. Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Estamos transmitiendo a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM y también a través de las redes sociales completamente en vivo, a través de la página de NSS Campeche en Facebook, totalmente en vivo, le digo, y en directo en streaming, en esta nueva emisión de La Delgada Línea. Y esta mañana le agradezco mucho que nos permitan platicar con ellas a la doctora Raquel Castillo Gamboa. Es la comisionada de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de Campeche, que se dice CAMECAM. Exactamente. Así es, ¿verdad? Correcto. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. Y también con Karina Luna Franco, la abogada Karina Luna Franco, y es la encargada de la subcomisión jurídica de esta Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de Campeche, que es una instancia, pues le digo, importante. Por ejemplo, aquí en la radiodifusora, en los noticieros, siempre tenemos muchas notas de ciudadanos que tienen problemas con este tema y con algunas quejas, sobre todo de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, ¿no? Este es un sentir de la ciudadanía, donde sobre todo cuando se afecta su salud o la de sus familiares, ¿no? Eminentemente, pues se siente que hay una afectación que te deja, pues de alguna forma, desvalido en familiarmente, personalmente, familiarmente, económicamente, moralmente. O sea, son situaciones complicadas cuando se enfrenta a un problema de salud, y si además sientes que no recibiste, digamos, el trato correcto, el servicio correcto por parte de la instancia médica, pues vienen las molestias. Efectivamente. Esto es muy usual, doctora, abogada. Ustedes acaban de presentar un informe, ¿no?, de actividades del año pasado, o no tiene mucho que presentaron este informe, sí, donde contienen pues una relatoría de todo lo que hace la Comisión de Arbitraje Médico del Estado y sobre todo las controversias que tienen que resolver. ¿Cuál es el panorama actual con los campechanos en esta instancia, doctora? Pues mira, efectivamente, tal como lo comentas, es muy frecuente que la expectativa de salud, digamos, no es la que se quería, y ahí es donde nosotros entramos en acción, ¿no? ¿Qué panorama es el actual? Bueno, para nosotros pinta muy bien, está pintando muy bien, en cuanto a que nosotros resolvemos, tal como lo expresaste, todas las controversias de salud, tanto a nivel público como privado, a través de lo que los pacientes o los ciudadanos manifiestan como quejas. Hay quejas que nosotros separamos en quejas inmediatas, de solución inmediata, que quiere decir que se resuelven antes de 72 horas. Y estas se nos han duplicado, ahora sí que estadísticamente hablando, de un año a otro. Y actualmente tenemos un número que nos está también siendo muy llamativo. ¿Y quiere decir esto? Que estamos trabajando muy bien, porque estamos resolviendo las quejas del ciudadano en el momento en que están ocurriendo. Antes de 72 horas está resuelta su inconformidad. ¿Cuáles son el otro tipo de quejas? Cuando ya la situación pasó, ya hay un daño, ya no se puede resolver en 72 horas, y entonces pasa a ser una queja propiamente establecida con requisitos y demás, que va a tener que ser resuelta a través de la conciliación, es decir, a través de audiencias. El panorama es bueno, te digo, porque el año pasado terminamos en resolución de estas quejas inmediatas en un porcentaje de 26%, y este año vamos por arriba del 50%. Quiere decir que vamos bien, que la gente está viniendo cuando está ocurriendo la situación que les causa inconformidad.
y se les está pudiendo resolver antes de 72. ¿Qué es lo más frecuente, por ejemplo, de esto que se puede resolver, antes de... digamos, rápido, para que la gente que nos escuche pues sepa lo que puede esperar si tiene un problema similar, ¿no? Lo más frecuente, falta de insumos, cambios de médicos, el pase a un especialista e incluso el traslado a otro estado por alguna situación de que en nuestro estado no haya el especialista o el tratamiento indicado. También insumos en cuanto al material quirúrgico. En eso intervenimos inmediatamente y de verdad que la respuesta, esto suele ser a nivel federal, la respuesta de las instituciones es buena. Es antes de 72 horas, ¿no? Con IMSS Con IMSS e ISSSTE, sí. También atendemos quejas de Pemex, pero estas las recibimos y las enviamos a la CONAMED, que es la Comisión Nacional, pero nosotros recibimos toda la documentación y hacemos el traslado de la queja. Bueno, pues sí, sin duda, ustedes hablan de asuntos controversiales, ¿no? Exactamente. Que entra el usuario, ¿no? En controversia con la institución. Es importante decirlo también, no solamente públicas, sino también privadas, ¿no? Efectivamente. Esto es significativo porque mucha gente piensa que las instituciones privadas de salud están en un contexto diferente y no, la verdad es que todas las clínicas, tanto públicas como privadas, están sujetas a la vigilancia, a la observación y la atención de estos problemas por parte de esta importante comisión que tienen. Y me decías, no hay tanta gente en la comisión, ¿no? O sea, le hace falta personal, digamos, porque... en este momento. Sí, vemos que, bueno, de acuerdo a los números que mencionan, nada más en estos 3 primeros meses, ya llevaban 55 casos, que sí es un número importante, digo. Estamos en 59, te aviso. Considerando, ¿no?, el tamaño que tiene el sistema de salud de Campeche, tener en 3 meses ya 60 casos de estas controversias por arbitraje médico, por las denuncias de una mala práctica, puede ser, estas carencias de insumos o hasta llegar a una denuncia de una negligencia, pues sí suena a un número importante, ¿no? ¿Y cuánta gente hay que además no acude? Que esa es la otra parte, ¿no? Esa es la parte. Digamos la cifra negra que queda, ¿no? Por estas 59, casi 60 que ya tienen en 3 meses, ¿cuánta gente que no sabe que puede acudir con ustedes para resolver un tema de arbitraje médico, pues se queda con el problema y todos los perjuicios que esto le puede causar a su economía, a su familia y a su salud, que es lo más importante que tenemos, ¿no? Efectivamente, y aquí sí te agradezco porque el año pasado empezamos a medir el impacto en las personas a través de encuestas. A través de medios conseguimos el 17% de las personas del total que llegan a la comisión que se informaron a través de los medios como lo es la radio, televisión. Y el otro gran porcentaje fue a través de la información de familiares o amigos de lo que estamos nosotros haciendo a nivel de difusión. Y aquí sí yo agradezco mucho lo que es el DIF, tanto estatal como con cada municipio vamos trabajando con la gente. Que esto sí es algo que en lo que estamos trabajando mucho, porque es para lo que fuimos creados, para el usuario. Entonces estamos yendo pues con el usuario. Fíjate, qué interesante, ¿no? Reciben información de nosotros los medios, sí, de instancias como los DIF, pero no de las instituciones de salud, ¿no? O sea, imagínate. Pues eso, ahí sí que deberían tener una responsabilidad, una ética también, ¿no? También trabajamos con las instituciones de salud a nivel de difusión, no con el usuario, porque eso no es así. Trabajamos de la mano a la hora de capacitar en lo que es asuntos, temática médico-legal con los profesionales de la salud, porque se trata de que se equivoquen lo menos posible, de que se cometan los menos errores y de contribuir a la mejor calidad en los servicios de salud. Esta es, digamos, la mano que echamos a lo que es el sector salud y que también lo hacemos a nivel
federal, porque vamos así Sí. a las sesiones de IMSS, ISSSTE, lo hacemos a nivel estatal y también a nivel privado. Hemos tenido cursos de semanas completas. El año pasado fuimos al Hospital Bozán, a la Clínica Campeche, a capacitar al personal. Porque es importante que conozcan, ¿no?, su realidad o en lo que no deben de caer hablando jurídicamente. Lo que deben, cuando tú tienes un conocimiento claro de tus obligaciones y derechos, es más difícil que cometas errores. Así es. La CAMECAM, pues aparte que tiene este trabajo en estos temas controversiales para resolver estos conflictos, también da dictámenes, ¿no? Sí. Tienen Esto es muy importante. facultad de dar dictámenes, emitir dictámenes médicos, opiniones médicas sobre estos casos. Y para eso se destaca mucho que ustedes tienen una autonomía. No. Que tienen, bueno, al menos esto es lo que se piensa, ¿no? Que tienen un ente, digamos, autónomo, que no está sujeto de alguna forma a una presión de alguna instancia o de alguna dependencia. Obviamente están en la rectoría de la Secretaría de Salud, pero deben actuar de manera, claro, deben tener una autonomía para hacer estos dictámenes, sí, y dar sus opiniones, que ese es otro tema importante. Ese es un tema importante. Los dictámenes los realizamos a petición de los órganos procuradores de justicia. El mayor porcentaje en este momento lo tiene la Fiscalía General de la República, también a solicitud de la Fiscalía Estatal y de los juzgados federales y también del Poder Judicial, el Tribunal. Estos son a solicitud, nosotros hacemos toda la gestión del dictamen y ellos son evidentemente quienes van a juzgar en su día, en su momento y demás. ¿Qué tipo de dictamen es el que te piden estas instancias por lo regular? ¿En qué casos? ¿En qué casos? Opinión, o que dictamines en qué situación? El dictamen más que nada es para darle hablando médicamente, darle la herramienta suficiente de qué es lo que sucedió, pero para que en este caso el juzgador lo pueda aterrizar de manera legal. O sea, legalmente sería de acuerdo a la norma oficial mexicana, que es la 004 del expediente clínico, ¿qué es lo que hizo el personal? ¿Observó la norma oficial mexicana? Sí se observó, no se observó, se incumplió en el 4.1 o no se cumplió, o sea, al pie literalmente, hay una inobservancia parcial. Realmente lo que hacen los profesionales en materia de salud que nos hacen el trabajo o que nos elaboran los dictámenes es darnos el conocimiento necesario de tal manera que en nuestro caso nosotros los abogados lo entendamos, porque una cosa es pues el lenguaje médico, claro, y otra ya muy diferente que la verdad cuesta mucho poderlo aterrizar o encuadrar en materia legal. O sea, ya de eso se encargan en este caso pues los profesionales que elaboran los dictámenes, de irles indicando qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron y si lo que hicieron. O sea, si la autoridad estuvo apegada a esto, ¿no? En este caso, si los profesionales de la salud del caso que están evaluando lo hicieron o no, apegado a las normas, criterios médicos, guías de práctica clínica, normatividad en materia de salud, de manera general. Ok, sí, es muy técnico, ¿no? Este trabajo. Sí. Muy especializado. Pero es que es un tema muy delicado. Es muy delicado y aquí sí me gustaría extender la invitación. Aquí de lo que habla, por ejemplo, Carlas, cuando ya estás llegando a un proceso, entiendo, ¿no? Sí. Estos dictámenes ya están en un proceso penal. Sí, exactamente. Un proceso de procuración de justicia, cuando esto ya escaló, ¿no? A otros niveles. Una demanda de otro nivel, ya pasó del ámbito en el que ustedes tienen injerencia para resolver la controversia. Efectivamente. Y es que les piden estos dictámenes muy técnicos, muy especializados para que la autoridad pueda saber si se actuó por parte del profesional, en este caso, o en la institución, de manera apegada a esto. Entonces,
Por eso es muy importante que la ciudadanía conozca que previo a esto estamos nosotros. ¿no? Sí. Sí, porque nosotros somos un medio de justicia alternativa, no somos procuradores de justicia. Nosotros lo que proveemos a la hora de decir justicia alternativa es un medio que es la conciliación y el arbitraje para que a voluntad de partes se resuelva la controversia. Eso es nuestro cometido. Si la ciudadanía tuviera más conocimiento de esto, que además somos más rápidos, nuestro servicio es gratuito totalmente y tenemos de verdad muchísimas bondades como asesoría jurídica gratuita y demás, recurriría quizás más, ¿no? con nosotros. Somos ese antes de pasar a un órgano procurador de justicia. Con el alcance que puede llegar cuando hay esa voluntad de partes para solucionar esa controversia, que también puede ser un acuerdo monetario, obviamente. No solamente crean que por voluntad es llegar y explicar el caso, no, pero también, porque también las personas solicitan muchísimas veces la explicación de qué pasó, cómo fue que se perdió esa pierna, o por qué se murió mi familiar, o cómo se perdió este bebé, ¿no? La explicación es muy importante. Y eso a nivel conciliatorio, que es el corazón de esta comisión, la conciliación, se explica. Y es de verdad, muchas veces el paciente llega solicitando una cantidad y en el momento en que oye la explicación, a veces la reduce de manera considerable porque comprende muchísimas cosas que no fueron explicadas en el camino, ¿no? Claro. Entonces, sí somos ese medio que va antes y que puede, evidentemente, si no hay ningún indicio de delito, ¿verdad? Porque esto sí nosotros de ninguna manera lo tratamos, resolver el conflicto que se haya suscitado. Sí, de ahí la importancia de la difusión y de que se conozca que estamos. Y puede ser al revés, por ejemplo, que vaya el médico con ustedes y no precisamente sea el usuario o el cliente, sino que se acerque el profesional, en este caso de la salud, y diga, oye, Comisión de Arbitraje Médico, tengo este asunto, requiero que también me auxilies en esta... Quisiera solucionarlo por aquí, sí. Digo, no vaya en calidad, no sé si de quejoso, como puede ir en ciudadano, sino... solicitar la ayuda para salir para atender una situación, ¿no? O sea, en 2 vías. Sí, ¿no? puede y sí lo han hecho. Sí se han acercado. Y nosotros lo promovemos cuando damos estas capacitaciones al personal de salud, de decirles, cuando tengan algún problema, de verdad inviten a sus pacientes a que vengan. Nosotros no estamos, y eso también es una creencia, no estamos del lado de uno o del otro. Claro. Estamos en medio. Imparciales. Totalmente, y nosotros no somos juzgadores, tampoco. Nosotros vamos a ver la manera que se encuentren, facilitamos el diálogo, facilitamos la explicación y facilitamos los acuerdos, porque ya una vez que termina esa audiencia de conciliación, pues muchas veces los pagos no pueden ser en una sola exposición o no va a consistir el acuerdo en un pago, sino en el servicio, y nosotros vamos a ser los que vamos a estar vigilando que se den los pagos, si por ejemplo van a ser en 3 años o si el tratamiento va a ser de 1 año. Nosotros nos comprometemos a vigilar esto. Los tiempos, ¿no? Por supuesto. Es importante porque uno quiere que cuando estos temas se presentan de salud sobre todo, sea rápido, ¿no? Sí, ya. ¿Y cuánto tiempo tiene una persona para ir con usted después de que tuvo un problema de esta naturaleza? Voy a un corto comercial y regresamos para abordar este tema. ¿Cuál es el periodo, digamos, del tiempo de gracia que se tiene para presentar un tema ante la Comisión de Arbitraje Médico? Porque hay gente que puede no saberlo, que le pasa ahí, y sin saber que tiene esta instancia, luego quiera acudir, pero no sé si esto tiene una vigencia, supongo que sí, ¿no? Entonces, hagamos una pausa y con esto regresamos con la doctora Raquel Castillo Gamboa. Ella es comisionada de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de Campeche y la encargada de la subcomisión jurídica, la abogada
Carla Luna Franco. Ya volvemos. La verdad se revela en La Delgada Línea. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Información, entretenimiento, noticias, todo lo que necesitas en un solo lugar. Ya puedes descargar la app de NSS Campeche en dispositivos Android y iOS. Aquí encontrarás las mejores noticias sobre política, deportes, la retransmisión de nuestros programas en vivo y mucho más. App NSS Campeche. Toda la información en un solo lugar. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981-13-8-1142 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. Ya regresamos a La Delgada Línea. Nos salió ahorita en el corte el tema de los traslados en los que ustedes intervienen, y es algo de lo más recurrido, ¿no? De lo más pedido a la Comisión de Arbitraje, el traslado de personas con una afectación a otro estado. ¿Cómo está esta? O un hospital de otro nivel también. Sí. ¿Cuál es la particularidad en la que ustedes intervienen? Y no está tan fácil, ¿no? Porque, bueno, me decías, somos una instancia estatal y tienes que estar haciendo gestiones muy... aparte imagino que debe ser muy persistente, sí, muy constante, por para lograr que una persona se la lleven a lo mejor en avión, si no puede ir tanto tiempo en el camión, o ese traslado especializado, una ambulancia, supongo, que tiene que tener ahí algunas condiciones específicas, especiales. Y nos salió este tema ahorita que nos mencionaban en el corte, y también nos dicen, nuestro amigo Juan Carlos Maldonado, dice: buen día, dices para comentar que lamentablemente aquí en el IMSS de la zona 1 de Campeche, dice, no operaron a mi papá, Erisanto Maldonado Eck. Ya tiene más de un año que el cirujano de columna indicó que lo tenía que operar, y por cuestiones de recursos económicos no lo operaron, ya que el mismo IMSS Campeche señaló que no cuenta con el recurso económico para poder comprar el equipo y material para la cirugía de columna, que es lo que ustedes nos mencionaban, que tiene muchos de estos casos de insumos. Pero el de los traslados, y luego vamos con este ejemplo de tema. Es común la solicitud del traslado, porque se haya prolongado en tiempo y que nosotros aceleremos que este traslado pueda ser llevado a cabo, y es muy frecuente pues esto, y sobre todo ahora que venimos arrastrando todavía el COVID, ¿no? Uh-huh. Adelantamos lo que es la fecha, incluso si algún paciente se le debe de trasladar en avión y no en carretera, hacemos la gestión. Y sí, tengo a una doctora que es la doctora Patricia Gómez, encargada de hacer específicamente estas gestiones con las instituciones federales, porque como dice, sí somos un ente estatal, pero sí estamos facultados para gestionar con ellos a través de convenios. Estamos, de hecho, por firmar un nuevo convenio. Tenemos uno que nos avala desde el 2008 para este tipo de gestiones y gestiones y quejas con las instancias federales. Uh-huh. Y es lo que hace que sí, efectivamente, ellos nos puedan gestionar con mayor celeridad estas situaciones, ¿no? Sí. Normalmente son a la ciudad de Mérida o a la Ciudad de México, es donde suelen ocurrir estos traslados. Se concentra, esto es muy, muy solicitado. Y lo que nos dice Juan Carlos, tú lo mencionabas hace un instante, es muy recurrido también el tema de que los las insumos. Instituciones dicen no contar con insumos. Pues es algo que está pasando. Y es importante decirlo. Nosotros efectivamente vamos a hacer la gestión, y a veces la institución, sea la que sea, no va a tener una respuesta, esa que te conté, ¿no? Que es inmediata antes de 5 días. En cuanto a decir, ya va a entrar al quirófano esta persona, que a veces sí se ha logrado, pero si la institución verdaderamente está con ese gran problema, sí nos va a dar otro tipo de respuesta o de fecha para la solución de la persona, porque sí es una realidad, la institución sí tiene que dar
ese tipo de respuesta y también para eso estamos funcionando, ¿no? No tenemos con el IMSS el 95% de satisfacción en gestiones realizadas. ¿Qué quiere decir? Pues que hay otro porcentaje que no están satisfechas, ¿no? Muchas veces corresponde que no están satisfechas en cuanto a lo que el paciente pide y lo que se le puede otorgar, porque la institución también tiene ¿El IMSS es limitante. el que más tiene esta situación? ¿Es el IMSS? El IMSS es quien más tiene y obedece a quien es quien más derechohabientes tiene, claro, ¿no? También es un estigma que tiene un poquito, pero pues también es quien carga con la mayor parte de la población afiliada. Pero también, digo, sus números con nosotros, lo digo en broma, pero es cierto, no los tiene ni el IMSS. Tenemos el 95% de soluciones antes de 72 horas. Entonces, sí es una invitación a que nos llamen, a que acudan, nos escriban, porque también tenemos esa parte, ¿no? Ni siquiera tienen que acercarse a la oficina, y sí, también esto creo que es importante de decirlo. Estamos bien ubicados, creo que estamos pues muy céntricos enfrente de la Fiscalía Estatal, en el edificio de enfrente, ahí estamos. Pero si por alguna razón, y muchas veces sucede que la persona está en el hospital y está teniendo algún problema, no puede venir, nos pueden escribir, ya sea tenemos el servicio del WhatsApp, o llamar por teléfono y los atendemos telefónicamente. No se hace necesario el que acudan de manera presencial, entendiendo que pues están en situaciones de urgencia, ¿no? Bueno, nos dice Juan Carlos, de hecho se puso la queja en la Comisión de Arbitraje Médico de aquí de Campeche. Dice, la doctora Patricia Gómez nos atendió muy amable, la verdad, no tengo queja de ella. Sin embargo, dice, sí quiero señalar que como es un tema médico de arbitraje, dice, no pasa tanto para solucionar el problema al paciente. Bueno, así lo explica. Dice, así pasó con mi papá Crisanto Maldonado y lo enviaron a Mérida, habla que lo trasladaron. Sí. Dice, la verdad, pésimo servicio del IMSS, zona 1 de Campeche. Y sí, el IMSS es el que más carga con estas quejas, ¿no? Y esta percepción. Deja muy insatisfecha a la población derechohabiente. Y dice, y tanto arbitraje médico de Campeche y de Yucatán no pudieron resolver el problema para que se pudiera operar a mi papá, es lo que dice él. Por tales motivos ya se demandó por negligencia médica al IMSS, zona 1 de Campeche, y ante derechos humanos. Le mandamos saludos también a Fernando Ernest, que nos sintoniza, y que nos manda mensajes también a Argel Oropesa. Y también, ahí está, este tema dice, llegan ya al tema de la negligencia médica, ¿no? Ese es otro que frecuente siempre escuchamos, la negligencia, las denuncias o las demandas por negligencia. Creo que ese es el tema más delicado, ¿no? Sí. Que se tiene en la institución. Y que es un tema netamente, además, cuando hablamos de negligencia, ya estamos casi asumiendo un delito, ¿no? Y si es un delito, ya no es conciliable, porque es algo que se ha de buscar de otra manera, el poner la justicia, ¿no? Le voy a dar voz a la jurídica. Sí, porque ya tocaron el tema, ¿no? Que es el de negligencia, donde la gente es lo que más dice, ¿no? Se queja de que su familiar fue víctima de... Que no siempre obedece... Pero traías unas estadísticas antes, ¿no? Del tema económico. En montos solicitados. En montos, sí, eso está muy interesante. En montos también. Solicitados hasta la fecha, que es a partir de las quejas que han entrado oficialmente, es de 5,612,000 pesos. Todavía están en transcurso de... Para este primer trimestre. Primer trimestre, ok. Sí. Pues y es interesante, es importante, la gente sí está viniendo, como te digo, el porcentaje de gestiones del año pasado fue de un 50%, y ahorita de un 20%, y ahorita estamos por arriba del 50%. Entonces, estamos creciendo a estos niveles. Le doy voz porque la negligencia es un tema que es muy frecuente que la gente le llame negligencia y no es una negligencia. Pero de estos 5 millones ya se otorgaron. No, están en transcurso. Están en transcurso. Eso es lo que quería aclarar. Sí, y de estos son 2 quejas a nivel privado y otras son a nivel institucionales.
como te digo, los acuerdos a los que se llegan en la comisión, muchas veces es diferente la cantidad que se puede recibir en una sola exposición. Hacemos los acuerdos para ver, se trata de conciliar, sí. ¿no? Entonces... ¿Y el año pasado cuánto se concilió? Es decir, que sí se... El digamos, año se pasado... otorgó, que sí se pagó... No tengo... el monto solicitado del año pasado fue de 2.392.000 pesos. ¿En todo el año? En todo el año. Ahorita llevan vamos en 5 millones. Sí. Pues, ¿qué pasó? O sea, suena como que se de disparó. pronto también puede ser alguien, puede ser, digo, no es cuestión de darlo por hecho, que hay personas que solicitan cantidades muy extremas. El año pasado correspondía a, digamos, reembolsos a médicos particulares en su gran mayoría. Este año hay solicitudes para instituciones y también para privados. Pero pues ahora sí que va a depender de lo que la persona solicita muchas veces. Sí tiene que ver con lo que ya gastó y muchas veces tiene que ver con otras circunstancias personales en las que ellos ponen cifras pues más elevadas, ¿no? Sí, bueno, y ya bueno, sí le entramos al tema, claro pues que digamos el tema fuerte, ¿no? Que es ya la negligencia médica que se puede señalar, acusar, demandar por parte de un usuario en pues que es un proceso del arbitraje, pero ya un proceso legal más firme, ¿no? Muchas veces o la gran mayoría de las veces llegan a la comisión con ese sentir precisamente, nos llegan manifestando pues la negligencia, el que ellos quisieran pues dentro de su sentir sanciones de diversos tipos, ¿no? Sin embargo, se les explica que la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico como tal, como lo comentó hace un momento la doctora Raquel, no tiene la facultad de hacer un estudio de fondo. Sí. La finalidad de la comisión es tener un acercamiento, o sea, no poner o echar más leña al fuego, sino tener un acercamiento, explicarles a ambas partes, tanto a los usuarios como a los prestadores, de manera detallada, dentro de lo que se entiende con lo que ellos nos brinden, cómo es la situación, qué es lo que sucede en esa queja que ellos nos presentan, cuáles son los elementos que nosotros vemos a simple vista, de acuerdo a lo que ellos nos presentan. Pero no tenemos la facultad como tal de nosotros determinar si hay o no negligencia médica. Eso es algo muy importante que deben de saber. No es es un límite que tenemos a nuestros servicios, no es que no querramos ayudarlos, pero es un límite, es inherente a la naturaleza jurídica de la comisión. Sin embargo, también se les brinda una asesoría en la cual se les explica cuáles son la gama de derechos que tiene cada usuario y las instancias correspondientes, ¿no? Porque muchas veces sí llegan con ese sentir y claro está, no es de ninguna manera los minimizamos, sino que hablando jurídicamente les aterrizamos qué es lo que nosotros podemos brindarle y su gama de derechos, su esfera de derechos que ellos tienen, dónde pueden ejercerla, cuáles son sus derechos, de acuerdo a lo que ellos nos manifiesten. Bueno, la negligencia entonces ya está en la esfera de la procuración de justicia, ¿no? Es penal. Importante aclararlo porque es una idea muy frente, ¿no? De acudir con ustedes. Y es bueno que acudan de todos modos, aunque estén pensando, asumiendo una negligencia. ¿Por qué? Te voy a decir, los van a atender. En el caso de tanto un médico como un abogado, trabajamos, decimos, por binomios. Entonces, va a estar el médico y el abogado acompañando al usuario, primero para escuchar todo lo que tiene que decir. La gente que llega con nosotros viene con una carga no solamente de salud, sino también emocional muy fuerte. Lo comenté hace unos días que fue la instalación del consejo. Somos la siguiente expectativa cuando la expectativa de salud no se cumplió. Entonces vienen con una carga emocional muy fuerte. Y sí es bien importante porque los que los van a escuchar van a ser un médico y un abogado. Y muchas ideas en ese momento de cosas que ellos creen que estuvieron mal,
hechas a nivel médico, se les explican y se van diluyendo muchísimos problemas que a veces pues la gente asume por desconocimiento, porque pues son pacientes, no son los médicos ellos por un lado. Y por otro lado, está la explicación jurídica o el respaldo jurídico que efectivamente los va a proteger y los va a conducir y a decir que sí podemos, que no podemos. Si alguien llega diciendo, es que quiero que metan a la cárcel, que también pasa, pues no es nuestra puerta. Pero lo primero que vamos a hacer es escuchar exactamente qué es ahora sí que bajar ese concentrado de emociones que traen y poner las cosas, situar las cosas lo mejor que se pueda para entonces sí ver si realmente usted quiere meter a la cárcel, tiene elementos para, pues evidentemente no va a ser aquí, va a ser en otro lado. Tal vez en algún momento es difícil, pero de generar hasta cierta empatía por supuesto, con la otra parte, ¿no? Por supuesto. Que tiene en sus manos la parte médica, pues tiene en sus manos la salud y la vida. O sea, no nadie está actuando pensando en dañar a otro ser humano, ¿verdad? Esto se entiende. Y ocurren cosas. Bueno, pueden haber casos, hemos visto casos donde hay situaciones muy... Pero terribles, no a propósito. Sí. Lo que pasa es que a veces iban cargadas de la falta de información, porque aquí sí es mi gremio, es muy dado por la carga de trabajo que tienen a que no se sientan a explicar muchas cosas. Y lo que ocurrió es una falta de comunicación. O que es un doctora muy serio y entonces ya asumen que está enojado. O sea, se asumen muchas cosas sin que sean realmente ciertas. Y a veces por el solo hecho de que alguien tiene un mal genio, se asume que lo hizo mal y realmente no es así, ¿no? Entonces sí estamos trabajando mucho con la empatía, con escuchar, y lo importante que te digo, ¿no? Que estamos trabajando en binomios médico y abogado, que el médico lo que va a hacer es explicar esa parte que a veces se quedó inconclusa. Tenemos un sistema de salud muy estresado, ¿verdad? Y eso hace que los profesionales de salud estén igual, muy estresados. O sea, sabemos la situación actual de las instituciones de salud, las carencias que hay, los problemas de recursos, y esto va estresando más a todo el sistema. Y obviamente son parte del sistema los médicos, las enfermeras, el personal de ayuda, y esto puede generar ahí también un cortocircuito, digamos, con el paciente, con el usuario que se siente maltratado y que se estresa también cuando entra a estas instituciones de salud, ¿no? Sí, porque el paciente ya va con una situación de desventaja, ¿no? Eso lo expresamos mucho cuando vamos a las capacitaciones. Ya va en desventaja, ya va enfermo. Entonces no le puedes sumar a su estrés el tuyo como prestador, como profesional de la salud. Sí, yo creo que es muy bueno trabajar también mucho en lo que es la empatía con el personal de salud. Porque sí, yo creo que es a nivel mundial que el personal de salud está estresado. Estresado. Y ya todos vamos predispuestos por cosas que nos hayan ocurrido. Y sí. Bueno, voy a hablar de algún tema en lo personal. El año pasado, un tema difícil, complicado ahí en el seguro. Y ya quedas predispuesto, ¿no? Pero bueno, no toda la gente es mala. No, luego nos pasó otra cosa donde vimos la otra cara del seguro, que por cierto es la parte neonatal, que está muy bien ahí, la verdad, el seguro está muy bien en esta parte de neonatal. En la otra parte no nos fue nada bien, pero luego tuvimos un caso donde sí estuvo muy bien. Entonces dices, ya quedas predispuesto por algunas situaciones a estar molesto, a que obviamente te dejó una afectación económica a tu familiar, de salud, pero es difícil, pero es el país que nos tocó vivir, ¿no? Sí. No somos Dinamarca, ¿no? No, somos México muy orgullosamente. Entonces, vamos un corte porque la otra pregunta quedamos, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia? Eso no lo respondimos. Es verdad. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para poder acudir con ustedes? Vamos a una pausa y regresamos. Los personajes que quieres escuchar son entrevistados por Roberto Oropeza en Radio Fórmula. Tu opinión nos interesa.
Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Ahora puedes escucharlos cuando quieras en ncscampeche.com y verlos en nuestra página de Facebook de NCS Campeche. En ncscampeche.com encontrarás las noticias más relevantes de Campeche, México y el mundo, también nuestros podcasts. Por Núcleo Comunicación del Sureste, toda la información en un solo lugar. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. Bueno, ya regresamos a la parte final de La Delgada Línea. Respondemos la pregunta, la vigencia, el tiempo que tenemos cuando estamos enfrentando algo de eso para acudir. Karina, te cambié el nombre dos veces. Karina Luna Franco, la abogada. ¿Cómo estamos en esto de las vigencias para ir con ustedes y tratar de mediar, resolver un conflicto de estos? Con nosotros, realmente como tal, nosotros podemos conocer hasta un año después de que pasó el suceso. De que pasó, estamos hablando no de la atención, sino de que concluyó, o sea, de que hubo un evento y que toda la atención de ese evento ya concluyó. No realmente de cuando sucede el evento. Ok, un año entonces. Okay, sí. Pues ahí está otra de las preguntas que nos hacían. Y Raquel, nos mencionabas el tema de COVID. Hace rato dijiste, seguimos arrastrando temas de COVID-19. Pues ahí seguimos, ¿no? Sí. Aunque dicen que se levanta la emergencia, que quieren levantar la emergencia por COVID, sigue siendo un tema, COVID, y fue un tema... supongo donde ustedes tuvieron una carga importante también, tanto en instituciones públicas como privadas. Si nos pudieras comentar cómo se estuvo desarrollando esto y qué sigue, pues digamos, afectando el tema COVID a los usuarios, en los servicios de atención médica, las quejas que llegaron con ustedes, de qué naturaleza durante la pandemia. Cuando estuvo el COVID en apogeo, pensamos que se iban a disparar muchísimo por situaciones de COVID, pero no. Realmente creo que, y sí creo que es un reconocimiento a nivel estatal, pero nacional y mundial, el servicio fue lo mejor que se pudo, ¿no? De médicos, enfermeras, camilleros, de todas estas personas que estuvieron cuidando en hospitales a los pacientes de COVID. Yo creo que hicieron una magnífica labor y en nuestro estado, que fue de los primeros también en entrar en semáforo verde, si lo recordarás, hicieron una magnífica labor. Pensamos que nos iban a subir las quejas. No eran por COVID. Por COVID, de hecho, no tenemos registrada ninguna tema COVID. Ahora, por retrasos que ocurrían a consecuencia de que había una pandemia y retrasaba todo lo demás, pues desafortunadamente sí, ¿no? O sea, la prioridad era claro, COVID. Y muchos lugares pues fueron convertidos, ¿no? a pabellones de COVID, entonces... ¿Pero no hubo ni una queja? Por COVID como tal, no hay registrada ninguna. Retrasos, muchísimos, a consecuencia de que si no era una urgencia, se podía postergar, porque la urgencia, la emergencia era pues el COVID. Entonces, sí, muchas cosas sí se fueron retrasando, incluso por ahí tuvimos una queja que normalmente nuestras quejas se pueden resolver los tiempos son un mes, 3 meses, a 6 meses como mucho, y algunas se nos retrasó un año y casi 1 año y medio por situación de COVID, ¿no? Sí. Entonces, sí tuvimos ese tipo de retrasos, pero no, la queja no era COVID. Sí creo que es importante decirlo porque también la gente se solidarizó mucho con el personal de salud, porque sí, nunca hubo alguien que llegara, exactamente, alguien que llegara diciendo, ay, me maltrató, no. Han llegado personas que nos dicen, estuvimos ahí, fue muy duro, pero veían como el personal, pues ahora sí quedaba el 100% y más, ¿no? O sea, verdaderamente creo que es una situación que fue inesperada para todos y que se resolvió, bueno, aún tenemos casos de COVID, pero
gracias a las vacunas ciertamente ya son gripes a las que les ponemos nombre, ¿verdad? Pero tuvimos estas situaciones realmente cuando estuvieron en su punta más alta, estábamos nosotros trabajando y verdaderamente no tuvimos ninguna sola queja por tema COVID. ¿Se está normalizando ya el sistema de salud post-COVID? ¿Así lo pueden apreciar ustedes? Sí. No sé si tal vez desde el año pasado, ya más en este. Sí, pero tenemos que ser claros, sí hubo retrasos, ¿no? Entonces, cirugías que sí podían diferirse por más meses, pues ahora van surgiendo otras, ¿no? La población es mucha. La población que manejan las instituciones, pues son muchos derechohabientes. Entonces, se da prioridad pues siempre a lo que es más urgente, ¿no? Y digo, yo creo que las instituciones están haciendo todo lo posible por ir regularizando, pero no podemos tampoco decir, no, ya está todo normalizado, pues yo creo que todavía hay rescoldos, ¿no? Retrasos debidos. Rezagos de lo que dejó la pandemia. Sí, fue un tema, es que esa era la prioridad, la gente se está muriendo por el tema de COVID y tal vez se dejaron de lado, ¿no? Otras personas que tenían otro tipo de padecimientos, operaciones, intervenciones. Sí. Y eso es lo que se sigue entonces arrastrando en muchas instituciones, sobre todo las públicas, ¿no? Sobre todo las instituciones públicas. Sí, COVID fue sobre todo en... Las privadas realmente no había internamientos por COVID en privadas. Obviamente en instituciones privadas no hacemos gestiones como tal porque es un servicio que tú vas a adquirir y se te va a brindar. Claro. Ahí es lo que es más frecuente, son las quejas propiamente porque algo no resultó como se suponía que tenía que ser. En casos de COVID no, pero verdaderamente nosotros tenemos una plataforma que es una plataforma nacional que se llama SACMED, que es el Sistema de Atención de Quejas Médicas y que es creada por la CONAMED, en la que todos los estados subimos las quejas, los motivos. Está registrado prácticamente todo lo que tiene que ver con cada persona que viene a poner una inconformidad. Y verdaderamente, por eso te lo digo tan fehacientemente, ¿no? En COVID no tuvimos por COVID ninguna queja. Por retrasos originados, pues sí. Bueno, Karina, pues ahí están estos, digo, siempre que tratamos estos temas de salud es un tema, insisto, delicado, pero cuando tiene que ver ya también con lo legal, mucha gente no entendemos esta parte de los cauces y los procesos legales, que todo tiene que tener su desarrollo, se tiene que respetar, pues digamos, las instancias, los pasos, y esto nos puede llegar a desesperarnos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para esa gente que acude con ustedes esperando una resolución o una solución? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué es lo básico que tiene que saber, digamos, de lo legal cuando acuden ahí con ustedes a esta comisión de arbitraje médico? Que independientemente... Derechos, digamos, lo más básico que hay que lo más básico, que tienen que respetar, que yo diría, todos tienen el derecho de recibir un resumen clínico al final de su tratamiento, de su atención médica, siempre. Muchas veces esa parte la desconocen, por ejemplo, que es algo... O sea, con eso es lo mínimo que hay que llegar con ustedes a la CAMECAM. No necesariamente, con nosotros no necesariamente, porque uno de los beneficios que ofrecemos nosotros como comisión es que literal usted puede llegar así, sin nada, absolutamente nada, con una duda, y nosotros jurídicamente y médicamente nos vamos a encargar de explicarle cuáles son sus derechos, qué le aplica en el caso específico, de tener un caso específico, qué es lo que puede hacer, cuáles son las opciones, y al final del día usted sería el que decide qué es lo que le beneficia más, qué le acomoda yo puedo llegar más. con ustedes así literal,
como una tabla rasa, sin un Así documento, es. sin Así es, nada. sin nada. Bueno, Sí. de preferencia el INE siempre es bueno. Claro, traerlo, obviamente hay que identificarse, por supuesto, Sí. nos hay que identificar, pero podemos, digo, porque es Así otra de es, las pero sin creencias, ¿no? De nada. que tenemos Así que es. llevar con ustedes todo un No. expediente No. para iniciar un proceso. Nosotros lo conformamos, nosotros solicitamos lo que haya que solicitar. Hay los mínimos que sí se van a solicitar, evidentemente, si son estos, ¿no? La identificación del paciente, que nos relate qué ocurrió a la hora de que ya es una queja formal, que es lo que te decía yo, ¿no? Para las que podemos resolver antes de 72 horas, los mínimos, pues sí son muy mínimos. Van a ser la credencial del lector, el número de derechohabiente que tenga, el problema y demás. Porque Y su derecho basiquísimo es que te den tu resumen Es clínico. importantísimo. es algo de lo más importante, porque muchas veces, o sea, ¿por qué hago hincapié en este resumen? Porque muchas veces no nos pueden explicar con precisión Sí. qué fue lo que pasó, o qué procedimiento les realizaron, o cuál fue la atención y el resultado de esa atención. Ujú. Por eso siento que eso es algo muy importante, es algo que pues de preferencia, y si ellos cuentan con eso, siempre lo presenten. Sin embargo, dentro de los servicios que tenemos, que uno de los servicios es orientación y asesorías, que esos son los dos básicos, pueden llegar literal, de verdad, que nada más con su INE y exactamente. Y todo gratuito. Absolutamente todo Todo gratuito, que también es una pregunta frecuente, porque cuando decimos, ahora va a venir una abogada, no, espéreme, no, Sí. no para nada. Nuestros servicios son 100% gratuitos y esa es una de las grandes ventajas, ¿no? La rapidez, que estamos hablando de que una queja nunca va a llegar a más de 6 meses. Exacto. y la celeridad. Básicamente creo que eso es muy importante que lo sepan, ¿no? Se acaba de instalar un consejo. Sí. Sí. A ver, eso es un nuevo consejo que se acaba de instalar. Son 6 consejeros. Sí, han sido, nosotros tenemos un consejo, que es nuestro órgano rector, que son en total 10 consejeros. 6 de ellos deben de ser nombrados por el Ejecutivo, es decir, por nuestra gobernadora, la licenciada Laida Elena Sansores San Román, que es quien los acaba de nombrar. Okay. Y bueno, los otros 4 corresponden a los presidentes de los colegios de enfermería, el colegio de médicos, el colegio de ginecobstetricia y el colegio de cirujanos. Entonces son 10, lo preside el comisionado en turno, en este caso una servidora, y pues es importante, es el órgano rector de la comisión y es quienes están facultados a la hora de emitir un arbitraje, un laudo. Es importante por esto el contar con ese consejo y que, Okay. que estas el que emite es personalidades- el consejo. es Sí. a través de las Sesiones para sesiones que de validen. consejo que se validan los laudos, Un dictamen, todo esto. el dictamen lo va a hacer un tercero experto en la materia de la que se esté tratando, ¿no? No propiamente un consejero, porque pues tendríamos que tener todas las Sí. especialidades médicas de consejeros y pues esto no puede ser. Ah, Va a ser un tercero en discordia, pero a la hora sí de emitir un laudo, que es la cantidad, o tienen que sesionar el consejo y determinar. bueno, ya está completo entonces. Ya está completo y estamos muy contentos por ello, porque también a través de ellos trabajamos con los colegios y los dictámenes. Entonces sí es importante tener este colegio. Bueno, muchísimas gracias, doctora. No, a ti. Y también gracias a la abogada Karina. Pues no sé si quieres darle un mensaje a quienes nos están escuchando hoy, ya para finalizar, sobre todo, Sí. ¿dónde están? Claro de que la comisión muy importante, ¿dónde están? ¿Dónde acuden? ¿Contacto? Estamos Eso es- en la avenida José López Portillo, el número es 292, pero para hacerlo más coloquial, estamos enfrente de la Fiscalía Estatal, por la bola de queso. Sí. creo que así queda más claro. Nuestro teléfono en el que nos pueden llamar y enviar mensajes a través del WhatsApp es el 981-181-2963. Ok, ¿puedes repetir? 981-181-2963. Perfecto. Ahí por mensajito
es directamente la doctora encargada de orientación y gestión quien va a contestar. El otro teléfono es el teléfono fijo que hemos tenido siempre en esta comisión, es el 981-811 1873, sí. 981-811-1873. ¿Algún correo electrónico, algo? Sí, es secamecam@campeche.gov.mx. Secamecam, así. Sí, así, la C, Camecam. Camecam, todo junto, @campeche.gov.mx. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, ustedes. Karina, Raquel, muchas gracias a la doctora, a la abogada. usted, Y bueno, que son temas que también como medios hay que difundirlo porque Sí, que nos visiten. la ciudadanía, todos nos hemos enfrentado en algún momento a una situación médica Sí. donde nos quedan muchas dudas y requerimos que profesionales, en este caso es un médico y un abogado. Mínimo la asesoría yo la aconsejo. O sea, Atender. ya si Sí. usted como usuario de servicios de salud quiere otra cosa, llévese la asesoría puesta, ¿no? O sea, Sí. sepa también que en qué suelo está parado. Es importante, de verdad que es importante que acudan. Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestros radioescuchas que nos sintonizaron hoy a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, Núcleo de Comunicación de Sureste, y a quienes nos siguieron también a través de las redes sociales, en la página de NCS Campeche, totalmente en vivo a través de Facebook. Hasta la próxima semana. Sigue también los detalles de los sucesos acontecidos en nuestros programas en el Facebook de NCS Noticias. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en La Delgada Línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3. Todos los días, en punto de las 8 de la mañana, no te pierdas las opiniones y debates de reconocidos personajes del mundo de la política y del periodismo. Por Radio Fórmula 97.3 FM.